Vámonos al tema de hoy. Tengo un poco tiempo, hoy los voy a sacar temprano, ¿ok? Hoy los voy a sacar temprano y vamos al tema de hoy. Hoy he titulado el tema, las bendiciones de la obediencia. La semana pasada comenzamos a estudiar sobre la obediencia de Cristo, el ejemplo de la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y pues estamos estudiando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Y eso lo encontramos ¿dónde? En Filipenses capítulo 2, que dice que Cristo fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Eso significa, queridos hermanos, que Jesús caminó en obediencia hasta el último momento de su vida. Hasta el último momento de esta vida mortal que tuvo en esta tierra, la caminó en obediencia al Padre. Eso significa que fue obediente hasta la muerte, hasta su último día. Hasta su último aliento, Jesús fue obediente a su Padre, ¿verdad? Y a pesar de que pasó por muchas dificultades, por muchas adversidades, por muchos padecimientos, por muchos dolores, por burla, por cualquiera de esas cosas, Jesús no soltó, por así decirlo, su obediencia, sino que fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte. Y hoy quiero usar un ejemplo para ver si pueden de esa manera tomar un poco más el sentido de cómo somos nosotros y cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros. Para eso vámonos por favor al libro de Hebreos. Todos vuelven a ver a la pastora porque ella les confesó en el primer servicio que el libro de Hebreos a veces se le esconde. Hoy sí. Alex, ven please. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, vamos a leer, ¿ok? Vamos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, hermanos fuerte, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias. Amén. Les faltó el fuerte amén ahí. Amén. Ahora bien, pongámonos un poco a meditar en este pasaje porque es profundo, es algo muy, muy profundo. El libro de Hebreos es tremendo. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, el sufrimiento sirvió para enseñarle algo al Hijo de Dios. Le enseñó obediencia. Vuelvo y repito, no es que el Hijo de Dios venga de desobediencia a obediencia. Es que fue perfeccionado en él el compadecerse de nosotros en los padecimientos y en los sufrimientos. Y en eso fue perfeccionado, porque en la eternidad, porque en el cielo, porque en la unión perfecta que tenía con su Padre, ¿a qué hora sufrió algo? Tuvo que tomar un cuerpo humano, una semejanza de hombre, para venir a ser como usted y como yo, para ser perfeccionado, porque de otra manera no podríamos sentirnos identificados nosotros con él. ¿Me doy a entender? Él tomó un cuerpo humano, padeció y aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Me están siguiendo? Entonces, si el sufrimiento fue apropiado para enseñarle al Hijo de Dios la obediencia, nunca nosotros debemos menospreciar las veces en las que vamos a pasar adversidad, sufrimiento y padecimiento como una forma de enseñanza a obedecer. Lo que estoy diciendo
Es difícil. Porque miren, les voy a explicar una cosa. Llamé a Alex para que me trajera esto porque quiero darles un pequeño ejemplo para ver si así lo pueden ver más claramente. Pero Jesús fue obediente ¿hasta dónde? Dice Filipenses capítulo 2. Dígalo, ¿hasta dónde? ¿Qué les dije que significa hasta la muerte? Quiere decir que él, hasta su último aliento, él fue obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra, a la ley, a la voluntad de su Padre. ¿Me explico? Ahora vamos a usar a Mike. Venite, Mikey. Venite, ayúdame a hacer un ejemplo. Agarra la punta de este cable. Le voy a explicar qué es lo que pasa con nosotros. ¿Ok? Andate hasta allá, por favor, hasta el final. ¿Ok? Y lo que vas a hacer es como que vas escalando en el cable. ¿Ok? Entonces, viene Mike y empieza a caminar. Más despacio, hijo, por favor, ya casi llegas aquí. Andate al final otra vez. Miren, empieza uno a caminar en obediencia. Despacio, despacio. Agarra una. Entonces decís, bueno, aquí, cada vez que Mike da un paso y que agarra con la mano, dice, te doy gracias, Señor, porque me bendijiste, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me diste. Te doy gracias, Señor, porque me das trabajo. Gracias, Señor, porque todo va bien y no me enfermo y estoy sano. Es bien bonito, ¿verdad? Caminar en el Señor cuando todo va bien es bien bonito. ¿Están de acuerdo o no? Quien diga que no, no le creo. Otra vez, para allá, hijo, por favor. Al tope. Eso. Ahora, en nuestra obediencia, imagínense que esta pita es la obediencia. Y empezamos a caminar y a escalar, ¿verdad? Imagínense que vamos escalando y vamos, gracias, Señor. Qué bueno, Señor. Mira cómo me has bendecido, Señor. Gracias, Señor. Y empezamos en obediencia. ¿Por qué? Por gratitud al Señor, ¿verdad? Es bonito obedecer al Señor cuando todo está fácil, está bien, ¿verdad? Sí, es bonito obedecer al Señor cuando, tengo que ir a la iglesia. Sí, me cuesta levantarme temprano, pero voy a obedecer porque quiero recibir del Señor y ahí va, es bonito. Es fácil obedecer al Señor cuando todo va bien, ¿o no es cierto? Ahora, vámonos para allá. ¿Sí? Ahora, Kenner. Ok, Mike. Ahora, andate para allá, por favor. Ahora miren lo que pasa con esto. Esta es la obediencia, acuérdense, esta pita representa nuestra obediencia y donde caminamos en ella porque es fácil. Ahora Mike va a intentar caminar otra vez así como venía, pero Kenner, subítele encima a Mike. Como dicen, a Cucucho, agarralo, chinealo, no lo dejes avanzar. ¿Ok? Dale, Mike. Daniel. Detenerlo. Que no pase. Agárrenlo. 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 Por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Alejandro. Agarre por favor ahí a Mike. Vamos, Mike. Vamos, Mike. Entonces, gracias. Ahí nomás. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que llega un punto en el que Mikey empieza a caminar con la obediencia, pero cuando de repente aparece algo que lo agarra y se pone así, ¿verdad? Mike llega a un punto en el que hace esto. Jala luz. Hace esto. Lo suelta. Suelta la obediencia. ¿Por qué? Gracias, Mike. Eso era todo. Gracias. Vamos a meter en un equipo de fútbol americano, chicos. Suelta la obediencia. ¿Por qué? Porque es más difícil caminar en obediencia. Y cuando es más difícil caminar en obediencia, porque viene la adversidad, viene la dificultad, viene el padecimiento, vienen los dolores, viene la enfermedad, viene que las cosas no me salen como yo espero, viene que el dinero no me alcanza,
Entonces, cuando voy caminando en obediencia y voy jalando esa pita de obediencia y voy jalando, llega un momento en el que digo, es más fácil soltarlo. Es más fácil soltar esa obediencia. ¿Por qué? Porque siento que no puedo con tanta carga. Ahora, necesito que vean lo siguiente. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque el hecho de que Jesús fuera obediente hasta la muerte sugiere que Él tomó la cuerda de esa obediencia a su Padre y siguió. Y siguió. Y lo azotaron y siguió. Y lo golpearon y siguió. Y le pusieron una corona de espinas en la que le pegaron y le insertaron más. Y siguió. Lo dejaron casi sin sangre en su cuerpo y siguió. Se estaba muriendo en el huerto de Getsemaní y siguió caminando en su obediencia. Hasta que llegó al punto final en que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Pero nunca soltó la cuerda de la obediencia. Ahora les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿con cuánta frecuencia nosotros soltamos la cuerda de la obediencia cuando las cosas empiezan a ponerse color de hormiga, como dicen? ¿Cuántas veces empiezo a decir, no, siento que ya no puedo más? No puedo seguir obedeciendo porque estoy sufriendo, estoy padeciendo, se están burlando de mí. Busco cualquier cosa que sea un alivio para mí en esa obediencia. Ahora, queridos hermanos, vámonos por favor a Juan 4:34. Eso se lo mencioné la semana pasada, pero quiero que sigan viendo el ejemplo del Señor Jesús. Juan 4. Hermanos, ¿hasta dónde llega nuestra obediencia? ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia? ¿Hasta dónde soltamos o dónde nos aferramos de la obediencia a la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo que sean obedientes a mí, no me interesa que ustedes hagan todo lo que yo digo o pienso. Yo no soy Dios, soy un hombre simple y mortal que se equivoca. Pero la que nunca falla es la palabra de Dios. Sean fieles a ella, sean obedientes a ella. ¿Me están siguiendo? Dice Juan 4:34. Ahora apunten estos 3 puntos que les voy a dar, por favor. Número 1, Jesús hizo de la obediencia a la voluntad de su Padre su alimento. Jesús hizo de la obediencia a la voluntad de su Padre su alimento. Juan 4:34, ¿lo leen conmigo? Vamos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Ahora entienden por qué pudo pasar 40 días en el desierto sin comer. ¿Qué lo sostuvo? Fue la relación de amor que tenía con su padre, la obediencia a su padre. Porque si han puesto atención, dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces fue al desierto a ser tentado y a ayunar por obediencia. ¿Me explico? Todo lo que Jesús hacía, lo hacía en obediencia. Lo hacía caminando con esa cuerda de obediencia sin importar lo que venía. Le decían, tú sacas demonios por Belzebú, no me importa. Seguía jalando. Mira, tú eres el hijo de un carpintero, ¿qué te vas a creer? No me importa. Seguía jalando la cuerda de la obediencia, caminando en obediencia a su padre. Porque hacía de la obediencia a la voluntad de su padre su alimento. Era
era como si Jesús tuviera unos audífonos especiales que no le permitían escuchar lo que la gente le decía. Y solo le permitían escuchar solo lo que Dios estaba diciendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos de ese tipo de audífonos espirituales, verdad? No me importa lo que me critiquen, no me importa lo que me digan, yo lo que quiero es agradar al Padre, que Dios esté agradado conmigo, que el Señor esté complacido conmigo. Que me van a dejar de hablar porque estoy cristiano. Con que Dios no me deje de hablar es suficiente para mí. ¿Me explico? Segundo punto. Jesús caminó en la obediencia de su Padre todo el tiempo. Juan 15. Juan 15. Hermanos, está claro el principio de cómo nosotros podemos soltar la obediencia después de comenzar a padecer. ¿Les ha pasado alguna vez que van caminando, tratando de caminar en obediencia y de repente empiezan a trabarse las carretas y uno dice, no, mejor ya no? ¿Verdad? El ejemplo es tan sencillo como lo hemos hablado, ¿verdad? No, voy a disponer ahora en mi corazón una parte para ofrendar y otra parte para bendecir a alguien que lo necesita. Le voy a pagar el recibo a la abuela, ¿verdad? Le voy a pagar el recibo a esta viuda, le voy a ayudar en la comida. Y uno empieza y de repente, fíjate que te recortaron el sueldo. Las ventas se vinieron abajo. Y uno dice, no, yo estaba apartando para el Señor el diezmo, pero ya no puedo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Comenzamos a caminar en obediencia hasta que las carretas se traban. Ahí lo soltamos. No, muy difícil. Pero mi Biblia dice que Jesús obedeció hasta la muerte, sin importar las consecuencias. Ok, ¿qué dice? Juan 15, 9. Vamos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fuerte. Así. Amén. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así como yo he caminado en obediencia a mi Padre. Así como yo caminé haciendo la voluntad de mi Padre, así les pido a ustedes que guarden mis mandamientos. En pocas palabras, Jesús está diciendo, no les estoy pidiendo que hagan algo que yo no hago. ¿Me doy a entender? Y ¿verdad, papás? Que cuando uno le pide a sus hijos que sean educados, uno no se los está pidiendo porque uno es mal educado. ¿Por qué se los está pidiendo? Porque uno es educado. Y bueno, pasa el muchacho, ¿verdad? Y no dijo ni buenos días. ¿Y qué dice el papá? ¿Cómo se dice, hijo? ¿Por qué? Porque el papá es educado, quiere que el hijo sea educado. Y si Jesús guardó los mandamientos de su Padre, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? Guarden los mandamientos del Padre. Guarden mis mandamientos. Eso es caminar en obediencia. Ok. Y en última instancia, este es el tercer punto, obedeció hasta el último momento de su vida. Para eso vámonos a Filipenses 2, hoy lo vamos a leer. La semana pasada les dije algo. Les dije, ¿por qué no caminamos en obediencia? Porque nos hace falta tener una relación personal con Dios. ¿Se recuerdan? Lo dije la semana pasada. Y a menos que usted tenga una relación con Dios, a usted no le va a interesar en lo más mínimo caminar en obediencia a la palabra de Dios. A usted le van a decir, mire hermano, la Biblia dice, vaya, cuando yo pueda, cuando yo tenga tiempo, cuando tenga ganas, dice. Pero cuando tenemos una relación personal con Dios, eso nos motiva a caminar en obediencia a la palabra. Ahora bien, si piensan en esa cuerda de la obediencia en la que vamos caminando,
¿Por qué soltamos esa cuerda? O en pocas palabras, ¿por qué desobedecemos? Porque no hemos trabajado en nuestra relación personal con Dios. Y voy a hacer la misma pregunta que hice hace una semana para que les quede en su mente y corazón. ¿Cuánto tiempo están orando? ¿Cuánto tiempo están hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo están meditando en la palabra? No me venga a decir, yo tengo una relación personal con Dios y usted ni habla ni lee su palabra. Hay que hacer matemáticas simples. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Si usted no ora, ni lee la palabra en la semana y solo viene el domingo, ¿usted qué es? Usted es un dominguero. Si usted ni ora, ni lee la palabra y ni viene a la iglesia, ¿usted qué es? Inconverso. Es que, o sea, no hay otro punto de comparación. No existe tal cosa como un cristiano cultural. Es que yo soy cristiano porque mis papás me criaron como cristiano. ¿Hace cuánto no va a la iglesia? 3 años. No es cristiano. O sea, le puedo sacar en la Biblia un montón de pasajes donde dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Que debemos meditar de día y de noche en la palabra. Eso hace un cristiano. Ahora, ¿por qué soltamos nuestra obediencia? Porque no tenemos una relación con Dios. Ahora le voy a poner de este lado como pastores, vaya. ¿Por qué son desobedientes con sus autoridades y con los pastores? ¿Por qué? Porque usted no tiene una relación personal con Dios tampoco. Yo sé que aquí hay varios que son jefes donde trabajan, ¿verdad? Hermanos queridos que son jefes. ¿Cómo se siente lidiar con gente desobediente en el trabajo? Mira, fulanito, por favor, poné 3 de aquellos. Vaya, jefe. Nunca llegaron los 3. ¿Y por qué no le hiciste? Es que yo pensé que... ¿Cómo se siente lidiar con gente desobediente? Bueno, si no son jefes, son papás, vaya. ¿Cómo se siente lidiar con hijos desobedientes? Le prueba las entrañas, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de eso? Porque la desobediencia tiene su raíz en el orgullo y en la soberbia. Por el contrario, les expliqué la semana pasada, obedecer quiere decir escuchar. ¿Se acuerdan de la palabra hebrea que les enseñé para escuchar? ¿Y para obedecer? Shamá le enseñó el pastor, pero yo les enseñé otra la semana pasada. ¿Cuál era? Caná. Quiere decir doblar la rodilla. Quiere decir humillarse y tomar el lugar bajo al obedecer. Entonces, la desobediencia siempre va a estar conectada con el orgullo. Siempre. Por el contrario, la obediencia está conectada con la humildad. ¿Estamos? Ok. Ahora necesito darles 3 citas más y vamos a verlas rapidito. ¿Por qué? A ver, hagamos un examen rápido de teología de Casa de Misericordia, ¿ok? Pregunta, hermanos de Casa de Misericordia. Cuando yo me meto con Dios, cuando yo tengo una relación personal con Dios, leo mi Biblia todos los días, voy a la iglesia todos los domingos y todos los servicios que hay, oro todos los días, tengo un buen hábito, me comporto, soy cuidadoso en agradar al Señor, en bendecir al Señor, en tener complacido al Señor. Gracias a Dios por eso, porque yo no voy a padecer nada. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? O sea, estoy bien metido con Dios, oro todos los días, leo todos los días, me porto bien, hago caso. Gracias a Dios porque nada malo me va a llegar a la vida. ¿Están de acuerdo con esa afirmación o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Porque resulta ser que la Biblia en ningún lado nos promete que no vamos a sufrir.
Ahora le tengo una noticia. Venga usted o no venga a la iglesia, va a tener que sufrir en algún momento. La diferencia entre la gente del mundo y nosotros es que nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros y alguien que nos da esperanza y alguien que nos guarda y nos provee. Pero la gente de afuera no tienen esperanza de nada. Vean lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dios mío, no les he dado las bendiciones de la obediencia, solo les he dado ejemplos de la obediencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Escuchen, los creyentes han sido puestos para sufrir muchas veces. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo oí muy convencido ese amén. Pues no, vaya pues, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va. Los cristianos han sido puestos para sufrir muchas veces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes no me creen a mí, ¿va? Le crean en la Biblia, pues. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? A fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, perdón. No, leanlo otra vez, hermano, quiero que lo lean. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto de repente solo voy a ver que van a salir corriendo por esa puerta, hermano. Yo no estoy puesto para eso, pastor. Ahí va a estar usted si quiere. Hechos capítulo 14. ¿Cómo así que estamos puestos para el sufrimiento, para los padecimientos o para las tribulaciones? Van a ver. 14, 22. Este capítulo habla sobre cómo Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. ¿Entienden el contexto que está siendo apedreado, verdad? Vamos al versículo, déjenme ver, 19. Leamos desde 19, por favor, fuerte como un ejército. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, eso parece evangelio raro. Eso a mí no me dijeron nada de eso, hermano. Cuando me dijeron que me hiciera cristiano, ¿cómo así que tribulaciones? ¿Cómo así que padecimientos? ¿Cómo así? ¿Cómo así, querido hermano, que es necesario que a través de las tribulaciones yo entre al reino de Dios? Pues no me creen. Otra más. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 16. Wow, creo que no voy a darles las bendiciones de la obediencia hasta la otra semana.
Bueno, ¿pero están aprendiendo algo? 8, 10, déjeme ver, 16. No, leamos desde el 15 si quieren. Vamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que se dan cuenta que la gente lee solo una parte. No, que hijo de Dios, y cantamos, Abba, Padre, estar contigo, una dulce bendición, una bendición tremenda, ser hijos de Dios, adoptados por sangre, por misericordia, pero dice ahí que al ser hijos adoptados somos herederos y coherederos con Cristo si padecemos con Él. O sea, me está diciendo en pocas palabras, o si tú quieres ser hijo, no hay problema. Te adoptamos, te metemos a la familia, pero ten en cuenta que vas a sufrir y vas a padecer muchas veces. Usted podrá decir, ¿qué evangelio tan raro es ese que me está predicando? Bueno, ahorita quiero explicarles una cosa. Pregunta, ¿qué conexión hay entre el padecimiento, el sufrimiento que puedo tener y la obediencia? Porque acaban de leer que a través de padecimientos, tribulaciones, sufrimientos vamos a entrar al reino y eso quiere decir que el reino de Dios se va a formar en nosotros y la soberanía de Dios la vamos a aprender a amar. ¿Por qué está conectado el sufrir o el padecer con obedecer? Para ser perfectos y glorificados, dice. Les voy a leer un comentario de un autor que se llama Watchman Nee. Vean lo que dijo él, por favor. Dijo, la verdadera sumisión y la verdadera obediencia se encuentra cuando obedecemos a pesar de ser probados. Y dice él, la utilidad de un hombre no depende de si ha sufrido o ha padecido, sino de si ha aprendido a obedecer padeciendo. ¿Lo escucharon? Solo los obedientes a Dios le son útiles a Dios. Si nuestro corazón no ha sido ablandado, los sufrimientos persistirán. Es que es duro, hermanos. Para mí es duro lo que estoy diciendo, pero ¿qué quieren que les diga? Esa es la palabra. Por esta razón, nuestro camino está lleno muchas veces de sufrimiento, dice Watchman Nee. Porque el hombre anhela su comodidad y placer, pero en su comodidad y placer no puede ser útil para Dios. Les estoy leyendo textualmente lo que dice su libro. ¿Ok? Por lo tanto, debemos aprender a obedecer a pesar de los padecimientos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los sufrimientos. ¿Saben por qué? Porque allí es donde finalmente se demuestra cuánta sumisión hay en nosotros para con Dios. ¿Lo están viendo? Ahora bien, Génesis 1, rápido, yo creo que alcanzo a darles una cosa más. Les dije que lo voy a sacar temprano y lo voy a cumplir. Génesis 1, 14. Hermanos, pregunta, ¿a alguien se le hace muy dura esta palabra? Sean honestos. ¿Es duro? Qué bendición. Qué bendición que sea duro para todos. Ahorita van a ver por qué. ¿De acuerdo? No me voy a ir sin darles la bendición que les tengo que dar ahora en la palabra. Vamos. Génesis 1, 14. Miren pues.
Ahora voy a pasar a otra cosa. Ya les expliqué los padecimientos, lo necesario de padecer y no soltar la obediencia a pesar de la tribulación, a pesar de la adversidad. No suelte la obediencia. No suelte obedecer la voluntad de Dios a pesar de lo que esté pasando en su vida, porque así usted está siendo probado y está siendo perfeccionado en obediencia. Porque mi Biblia dice que seremos glorificados con Cristo si juntamente hemos padecido con Él. Ahora bien, les decía, el universo obedeció la voz de Dios. Vean lo que dice el versículo 14. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Y fue así. Si se van atrás, en el versículo 11 dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y al final del versículo, ¿qué dice? Y fue así. En el libro de Jonás, que ahora leyó la pastora, por cierto, en la mañana, ¿qué dice la Biblia? Que Jonás se fue para un lugar. Dios le dijo: ve a Nínive a predicar. No, aquel dijo: no, pues no voy a predicar a Nínive. Me voy para Tarsis. Y dice Dios, y dice la Biblia, y Dios envió fuerte viento que azotó el barco. ¿Se acuerdan? Que se hundían. Y luego dice la Biblia que Dios había dispuesto un pez para que se lo tragara. Una vez Jonás en el vientre del pez entendió la lección, se murió, resucitó, Dios le habló. Dice la Biblia que el pez fue y lo vomitó. Perdón, hermano, estoy preguntando lo siguiente. En algún momento usted ve que la creación, el universo, la naturaleza, los animales le dicen que no a Dios. ¿Fue más obediente ese pez que Jonás? Iban en la barca y vino el viento y la tormenta y casi que los hundía, y despertaron a Jesús, y Jesús habló al viento, habló a la tormenta y se calmó. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Pero tenemos un problema con eso, hermano. Viento, universo, estrella, planta, animales, todo obedece. Pero al hombre le dicen: ve a Nínive, y se va para Tarsis. Pero al pueblo le dice: no te inclines ante Baal. Y fue lo primero que fueron a hacer. ¿Por qué? Porque la obediencia está en contraposición con la humildad, con el orgullo, perdón. Y siempre que hay orgullo, va a haber desobediencia de nuestra parte. ¿Me están siguiendo? Ok, Deuteronomio 11, y ese es el último pasaje que les voy a dar hoy. Ahora sí, pues ya vimos el problema de la desobediencia, el sufrimiento, el padecimiento, el no soltar la obediencia al Padre. Ahora les voy a explicar por qué. Ya les dije una de las bendiciones, ya se las dije y yo creo que ni cuenta se dieron. Caminar en obediencia, a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, del padecimiento, va a traer como consecuencia que Jesús me exalte y me glorifique en su tiempo, en la forma correcta, junto con Él, allá en la eternidad. ¿Me explico? Esa es una bendición de la obediencia. Padecer con Él y tener una comunión con Él en el lugar bajo, donde encuentro una nueva relación de amor con Él. Ahora les voy a dar otra bendición más si quieren obedecer. ¿Quieren saber cuáles son las bendiciones de obedecer? Va, Deuteronomio 11, versículo 13. Ahora quiero que lo lean conmigo con voz de ejército lo más fuerte que puedan. Vamos. Si obedecieres cuidadosamente yo daré la lluvia
Daré también hierba en tu campo. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Siga. Digan amén. Sáltense al versículo 26. Vamos fuerte una vez más. He aquí, yo pongo hoy amén. Déjenme explicarles una cosa. Ustedes saben que a qué Dios siguieron los israelitas una vez llegaron a Canaán. Es famosísimo, lo saben, ¿verdad? Baal. La palabra Baal significa señor, amo, dueño. Pero Baal, no sé si sabían, Baal en la tierra prometida, digámoslo así, o en la tierra de Canaán, establecido en ese lugar por las tribus y por las naciones que vivían ahí, Baal era el dios de la lluvia. Era el dios de la lluvia, de la fertilidad y de la abundancia. Dios les estaba diciendo aquí en pocas palabras, y lo leyeron en el versículo 13, y esa es una promesa para nosotros hoy. Esa es una promesa para nosotros hoy. Escuchen lo que dice, por favor, el versículo 13 que leímos. Cuando caminamos en obediencia, a pesar de la adversidad, a pesar de la tribulación, a pesar de los padecimientos, a pesar de que todo se vuelva difícil, cuando camino en obediencia sin soltar mi obediencia por amor a Dios, por amor a mi relación con Dios, dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy y amas al Señor y le sirves con todo tu corazón y toda tu alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Les explico, la temprana es la lluvia que prepara la tierra para la cosecha. La tardía es la que permite que la cosecha se levante, se despierte y crezca. ¿Saben por qué? Este es el punto de la aplicación. ¿Saben por qué estamos atravesando sequía, sequedad, hambre y sed? Porque hemos sido desobedientes. Porque no hemos caminado en obediencia a la palabra de Dios. Eso ha traído como consecuencia sequía a nuestro corazón, sequía a nuestra casa, sequía a nuestro trabajo. Pero cuando yo empiezo a caminar en obediencia, en cuidar la palabra de Dios, en amar al Señor, en servir al Señor, Él se encarga de enviar la lluvia en su momento. Él se encarga de traer la bendición a nuestra casa, sea espiritual, sea material. Él nos mira caminando en obediencia. Él nos mira caminando en su ley, caminando en su palabra, caminando en lo que Él nos ha mandado a hacer. Y cuando Él nos mira caminando en obediencia, Él dice, ahí hay uno que es un hijo adoptado que está caminando como Jesús. Y puesto que está caminando como Jesús, vamos a Él, moraremos con Él y le ayudaremos. Lo que necesitan es aprender a caminar en obediencia, sin soltar nunca esa obediencia, sin soltar nunca el camino que están siguiendo para obedecer a Dios. Es cierto, hermanos, vamos a sufrir, vamos a padecer. Es cierto, hermanos, a veces el camino se va a poner más difícil, pero le digo yo, no suelte su obediencia, no suelte su obediencia, no suelte lo que usted le dijo a Dios, lo que usted le prometió, lo que usted se propuso, no lo suelte. No lo suelte, porque a su tiempo el Señor le enviará la lluvia que necesita.
Y cuando vuelva a ver a todos lados, ha caminado en obediencia y su tierra va a estar abundante. Su tierra va a estar llena de fruto. Todo por la obediencia a Dios. ¿Qué ejemplo de Jesús al ser obediente hasta la muerte? ¿Qué ejemplo de Jesús al ser obediente a pesar de las tribulaciones? ¿Cierto o no es cierto? De los 7 escalones o de los 6 que hemos visto en la escalera de la mente humilde de Cristo, ¿dónde está usted? ¿Por dónde ha ido atravesando? ¿A perder su reputación? ¿A ser un siervo? ¿A ser obediente hasta la muerte? Pero en cualquiera de esas gradas, en cualquiera de esos escalones, usted va a encontrar una nueva comunión con Jesús ahí. Nunca va a estar solo. Esté pasando lo que esté pasando, esté obedeciendo en la adversidad, usted no está solo, Jesús está con usted. Él ya pasó por eso y Él puede ayudarle y enseñarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, yo sé que no era un mensaje para que gritaran, pero ya se los dije. ¿Lo reciben? La Biblia dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre. Pongámoslo por obra, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Pónganse de pie y oramos.